Hola gente, ¿cómo estamos? ¿Se acuerdan de la clorofita? Pues abran paso a la coprofita. Bueno cabros, soy yo, el Mr. Carlos. ¿Se acuerdan del video que hice de todos los eventos del juego? Ese cuya miniatura era un screenshot del juego nomás. No sé por qué nunca le cambié el lemao. Como sea, el video al parecer murió. Aparece el mensaje no apto para este dispositivo y lo intenté ver hasta en el microondas y no funciona. Lo cual creo yo es la excusa perfecta para hacerlo de nuevo. En el video haré una descripción breve de cada evento, cómo invocarlo, algún jefe o mini jefe si es que lo hay claro, y finalmente uno que otro objeto que se pueda conseguir del evento que destaque de una forma u otra, así que no voy a colocar cada objeto que se puede conseguir en dicho evento, solamente algunos. Por ejemplo, en la invasión Goblin se puede conseguir el arpón, pero ustedes creen que voy a mencionar el arpón porque el arpón, pobre cosita fea. Comencemos con la fiesta, el cual ocurre de forma al azar y simplemente hará que los NPC tengan un gorro de fiesta, sin contar que la fiestera y el ropero van a vender uno que otro objeto de vanidad. El único objeto importante de este evento es el trozo de pastel, el cual se lo regala la chica fiestera al primer jugador que hable con ella en una fiesta. Y el objeto funciona como una bola de cristal, ya que da un buff al interactuar con este, el cual va a aumentar tu velocidad de movimiento y para minar en un 20% durante 2 minutos. El evento también se puede activar con un objeto que vende la chica fiestera, sin embargo no te va a dar el trozo de pastel de esta forma. La noche de linternas es otro evento y ocurre la noche siguiente de haber matado a algún jefe por primera vez en tu mundo, o bien de forma al azar luego de que hayas matado a un loro en tu mundo. Y por toda la duración de la noche va a aumentar tu suerte en un 30%. La lluvia, técnicamente un evento, va a invocar ciertos enemigos especiales. Más importantemente, y en el modo difícil, la nube enojada para poder conseguir la varita de Nimbo, los slimes arcoiris en la bendición por si quieres bloques que cambien de color, o por si te falta el logro de matar a cada slime del juego, ya que este es el slime que uno siempre olvida. Y el golem de hielo en la tundra, ya que la lluvia en el bioma de nieve se transforma en una ventisca. Y el golem de hielo deja caer los núcleos congelados para poder conseguir la armadura congelada y el cool whip, además de una pluma para poder crear las alas de hielo. El siguiente evento es la tormenta de arena, o los comentarios de la Pio, que ocurre de forma aleatoria en el desierto y va a dar un debuff que va a empujar a los jugadores en dirección al viento. El enemigo más importante acá es el elemental de arena en el modo difícil, que es como lo contrario al golem de hielo, y deja caer fragmentos prohibidos para poder crear la armadura prohibida y la flama espiritual. El siguiente es el más reciente a la fecha, ya que se agregó en una hotfix de la 1.4, y es la prueba del dios antorcha. Simplemente colocas alrededor de 100 antorchas en el subterráneo para comenzar la prueba, y el evento consiste en esquivar proyectiles que van a ir saliendo de cada antorcha. Cuando esto acabe te van a dar el favor del dios de la antorcha, un objeto consumible que te va a dar una opción al lado de tu inventario de forma permanente, y activarlo hará que cualquier antorcha normal que coloques se transforme automáticamente en una antorcha del bioma correspondiente, lo cual te ayuda a aumentar tu suerte, mecánica a la cual ya le hice un video, pero que no es del todo necesario que la conozcas. Luego está la luna de sangre, la cual puede aparecer al comienzo de cualquier noche con un 11,11% de probabilidad, siempre y cuando al menos un jugador en el mundo llegue a 120 de vida como mínimo. O también se puede invocar con el objeto reliquia sangrienta, objeto que puede ser dejado caer por los mismos enemigos del evento. Durante la luna de sangre, los NPC van a vender objetos únicos, la mala hierba va a brillar y por consecuencia va a soltar semillas, el spawn enemigo va a aumentar bastante, y más importante aún, van a aparecer enemigos exclusivos del evento. Sin contar que además puedes pescar durante este evento para poder invocar ciertos enemigos que solamente pueden aparecer de esta forma y que pueden dejar caer una que otra arma, como es el caso del Nautilo de Sangre, el mini jefe del evento que solo puede aparecer en el modo difícil, y el cual puede dejar caer la bala sanguinaria, uno de los mejores objetos de invocador en mi opinión. Sin embargo, hay varios objetos buenos que se pueden conseguir de este evento. Por cierto, ya le hice un video a este evento. ¡Oh, mi hipo! ¡No! El siguiente evento es la lluvia de slimes, que ocurre al azar cuando al menos un jugador en el mundo tenga 140 de vida y al menos 8 de defensa. Y adivinaste, hará que varios slimes caigan del cielo. El evento termina cuando acabe la noche o el día, pero si matas a 150 slimes durante el evento, va a aparecer el rey slime. Y el evento va a terminar de forma inmediata cuando mates al jefe. Y entre los objetos interesantes están los objetos que deja caer el rey slime y gel por montones.
El siguiente evento es la invasión Goblin, que puede aparecer cuando al menos un jugador en el mundo tenga 200 de vida, o al menos un orbe de la corrupción o corazón del carmesí haya sido destruido en el mundo. O bien se puede invocar con un estandarte Goblin, creado a partir de las telas que los exploradores Goblin que aparecen en las orillas del mundo pueden dejar caer. Y el evento simplemente consiste en matar a todos los Goblins que veas, y al completarse el evento se podrá encontrar el NPC Goblin bajo tierra. Y luego, durante el modo difícil, también podrá aparecer la invocadora Goblin en el evento, la cual es un enemigo mucho más fuerte que el resto de los Goblins y puede dejar caer un arma para cada clase excepto invocador, irónicamente. El siguiente es el Ejército del Antiguo, el cual es un evento un tanto especial que se invoca con un cristal de Eternia sobre el stand de este, estos últimos siendo objetos que vende el tabernero. El evento cuenta con 3 niveles de dificultad, cuando comienza el juego, luego de matar a algún jefe mecánico y finalmente luego del golem. La idea del evento es proteger el cristal de oleadas de enemigos que van a ir apareciendo de portales, culminando con un jefe o mini jefe en la última oleada, siendo el mago el mini jefe en el primer nivel del evento, el ogro como mini jefe en el segundo nivel y la dragona Betsy como jefa final en el tercer nivel del evento, a la cual debo agregar tienes que derrotar para poder completar este nivel del evento. Completar ciertas oleadas del evento te va a dar medallas de los defensores, las cuales funcionan como dinero para poder comprarle al tabernero las torretas y armaduras híbridas de invocador. Y el ogro y Betsy pueden dejar caer accesorios y armas, entre ellos de parte del ogro 4 accesorios que pueden aumentar tu número de torretas, y el tomo de la sabiduría infinita, un arma mágica que funciona muy bien contra el destructor de mundos. Y de parte de Betsy tenemos sus alas, las cuales son como una mezcla de las alas del Fistron y del Hoverboard. También está la ira de Betsy, el cual es un arma mágica que deja en enemigos un debuff similar pero más fuerte que el licor, y esta espada que atraviesa bloques que simplemente me encanta. El siguiente evento es la Legión Congelada, que es prácticamente lo mismo que la invasión Goblin, pero no tan buena. Durante el periodo de Navidad en el juego, del 15 al 31 de diciembre, cualquier enemigo que mates podrá soltar un regalo. Y los regalos, entre otras cosas, podrán soltar un globo de nieve, el cual funciona para poder invocar el evento, el cual consiste en una invasión similar a la Goblin, solo que con muñecos de nieve con cuchillos y tomis, los cuales solamente sueltan nieve al morir. Y completar el evento va a desbloquear al viejo Pascuero o Santa Claus como NPC, el cual irá a mudarse a tu casa solamente durante el periodo de Navidad. Luego tenemos la invasión pirata, un evento que curiosamente también tiene como requisito tener 200 de vida como mínimo para aparecer, aunque también por supuesto se puede invocar con un mapa pirata, objeto que puede dejar caer cualquier enemigo en el océano. De acá los mejores objetos que se pueden conseguir son las tarjetas de descuento para que los NPC no cobren tanto, sobre todo las reforjas del Goblin, como lo odio, y también la montura, la Black Spot, en el modo maestro, de parte del mini jefe del evento, el holandés volador, la cual es simplemente la mejor montura del juego actualmente. Y cómo olvidar la pistola de moneda. Y al completar este evento al menos una vez en el mundo, va a desbloquear al NPC pirata, el cual vende cañones, los cuales existen. No sé qué más decir aparte de eso. Luego está el eclipse solar, un evento del modo difícil, el cual puede ocurrir al comienzo de cualquier mañana con un 5% de probabilidad, o bien se puede invocar con una tablilla solar que se consigue del templo del golem. Y el evento consiste en que por toda la duración del día van a ir apareciendo un montón de enemigos inspirados en películas de terror, de los cuales varios pueden soltar armas interesantes. Pero luego de los 3 jefes mecánicos podrá aparecer el enemigo Motron en el evento, o como se llama en español, el polillón. Hora de sacar el polillón, el cual puede dejar caer el yoyo de Cthulhu, las alas de Motron y la espada rota del héroe, material para poder crear la Terra Blade y el Terra Water. Ahora entrando a los eventos post plantera, tenemos la luna de calabaza, invocada de noche con un medallón de calabaza. Y este es un evento por oleadas. Matar enemigos dará puntos para la siguiente oleada, donde van a ir apareciendo cada vez más enemigos y más fuertes, y así hasta llegar a la oleada 15, la cual es infinita, o hasta que acabe la noche. En el evento hay 2 jefes, el árbol de luto y el rey calabaza, y prácticamente todas las armas que dejan caer estos jefes son buenas, ya sean los materiales para poder crear las alas tétricas o marchitas, el papiro de nigromante, cetro de cuervos y la cosecha oscura para invocadores, la espada del jinete para melee, el cetro de murciélagos para mago y 3 armas a distancia. Y también completar este evento hará que se active un día de Halloween en tu mundo, lo que hará que los enemigos suelten goodie bags, que similar a los regalos van a traer cosas adentro, más que nada objetos de vanidad. El siguiente evento es la luna congelada. Se invoca de noche con el regalo travieso y el evento en sí es muy similar a la luna de calabaza,
solo que su temática es de Navidad en lugar de Halloween. En total son 20 oleadas en lugar de 15 y cuenta con 3 jefes: el Grito Eterno, el Santa NK1 y la Reina de Hielo. Objetos ricos del evento son la metralleta, el cañón de hombres de nieve, el cetro de la ventisca, el polo norte y las cuchillas de pino. Y similar a la luna de calabaza, completar el evento hará que se active un día de Navidad en tu mundo, por si quieres conseguir regalos y así también completar la Legión Helada. Luego, en los eventos después del golem está la invasión marciana, el cual va a invocar a un montón de marcianitos que te van a hinchar las pelotas. Se invoca cuando encuentres una sonda en tu mundo, te escanea y se escapa. Y el mini jefe y enemigo más peligroso de este evento es la nave espacial. Y el segundo más peligroso es el resto del evento, así que cuidado. No hay ningún objeto destacable, diría yo, ya que encuentro que todos y cada uno de los objetos que se pueden conseguir del evento son buenos de una forma u otra, ya que de este evento se puede obtener el Xenobáculo, la Influxwaver, el Xenopopper, la montura OVNI, el taladro láser, etc. Así que hay un poquito para todos en este evento. Y finalmente el evento lunar, que se invoca cada vez que derrotas al cultista en tu mundo. El evento va a invocar 4 pilares en tu mundo y cada uno va a invocar diferentes enemigos cercanos a este. Del más fácil al más complicado está el de Stardust, el Vórtice, el de Nebula y el Solar. Cada pilar tiene un escudo que lo hace inmune, y para poder sacarle el escudo a cada uno tienes que matar enemigos de dicho pilar. 100 enemigos en el modo normal y 150 en el modo experto y maestro. Y cuando mates a un pilar va a dejar caer fragmentos, para así poder crear armas en la mesa que deja caer el cultista. De invocador para los fragmentos de Stardust, de distancia para el de Vórtice, de mago para el de Nebula, y de cuerpo a cuerpo para los fragmentos del pilar solar. Sin contar que también te permiten hacer pociones que curan 200 de vida, el invocador para poder pelear contra el jefe que viene a continuación, y los últimos sets de armadura del juego para cada clase cuando consigas barras de luminita. Y luego de derrotar a todos los pilares del mundo, se va a invocar el último jefe del juego, el Señor de la Luna. Ah, mentira, Moonlord, el cual es complicado. Ya la mañana siguiente de que hayas derrotado al último pilar, puedes invocar nuevamente el evento peleando de nuevo contra el cultista. Y listo, esos fueron todos los eventos del juego. Más o menos. Hay otros 3 mini eventos entre comillas que realmente no sabía si poner en el video o no, y que voy a colocar ahora al final simplemente para que sepan que existen. Y estos mini eventos son los días de viento, las tormentas y las lluvias de meteoro. Durante los días de viento van a poder aparecer slimes en globo y vas a poder volar cometas. Las tormentas harán que el juego se vea muy genial, aunque un poco oscuro a pesar de que sea de día, y las lluvias de meteoro son en noches con muchos meteoros de fondo y van a caer muchas más estrellas de lo usual. Sin contar que si no hay muchas nubes en el fondo, en lugar de gusanos van a aparecer en el mundo gusanos encantados, los cuales son simplemente una muy buena carnada. Ahora sí, esos fueron todos. Y no, Patricio, las noches no son evento. Gracias por ver el video, gente, y como es usual, un saludo a los miembros del canal. Si quieren ver los videos antes de que los ponga público y así confundir a la gente que cree que es un bug de YouTube, si quieren ver su nombre acá al final de los videos, o si simplemente quieren apoyarme un poco, pueden unirse al canal. O también podrían desactivar adblocks cuando vean un video mío, también ayuda harto. Como sea, fui yo, el Mr. Carlos. Síganme en redes sociales, porfa, y nos vemos en algún otro video. Chao, 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 chao,